El ministro Luis Caputo y todo el equipo que él trajo de Manhattan, Santiago Bausili, presidente del Banco Central, Joaquín Cotani, viceministro de Economía, Vladimir Wernick, vicepresidente del Banco Central, todo el equipo que trajeron de Manhattan y que trabajan para grandes consultoras en esa ciudad, para BlackRock, para Vanguard, para Fidelity, para Pinco, para Franklin Templeton, Gramercy, etcétera, etcétera. Todo ese equipo está contando las horas para irse. El desembarco que hicieron, que fue auspicioso para ellos, le dio mucha ganancia a estos grandes fondos, porque lo único que tuvieron que hacer fue confiar en lo que él decía. Devaluaba y luego congelaba el precio del dólar, o lo aumentaba al 2 o 3% mensual, cuando la inflación era muchísimo mayor a ese importe. Es más, los bonos Bonser, por ejemplo, que pagan la inflación con 45 días de atraso, pagaron la inflación de diciembre con 25,5% en febrero. En enero 20,6%, febrero fue 13,2%. Bueno, ahí tenemos acumulado una inflación de 36,6% que recibieron pleno los que confiaron en lo que le decía Caputo y compraron títulos públicos o acciones, que crecieron fuertemente, mucho más que el dólar después de la devaluación. O sea, vinieron, devaluaron, compraron por menos la mitad y encima después, como no crecía el dólar, ganaron fortuna con eso. Tasa del 30 o 40% anual en dólares, han ganado haciéndole caso a Caputo. Pero eso llegó a su fin. El tipo de cambio se atrasó, por lo tanto los exportadores están pisando las exportaciones, el campo, como le gusta llamarse a ellos, pero en realidad lo informa Ciara y SEC, Ciara la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, y SEC es el Centro de Exportadores de Cereales. Ellos informan que en el mes de abril liquidaron solamente 1.950 millones de dólares. 1.950 millones de dólares giraron en todo el mes de abril, cuando, por ejemplo, en el 2022 habían girado 3.171 millones de dólares, y con la sequía, en abril del 2023, 2.435 millones de dólares. El acumulado en los primeros 4 meses del año 2022 le da casi 8.000 millones de dólares. Y ahora, en cambio, en el 2024 le da 4.500 millones de dólares, la mitad. Por un lado. Por otro lado, se ha caído fuertemente la recaudación. Como estamos en una brutal recesión económica, se ha caído brutalmente la recaudación. La recaudación, es obvio que en momento de recesivo, lo primero que hace un empresario es dejar de pagar los impuestos y a su vez dejar de hacer los aportes previsionales, inclusive quedándose con la plata que le corresponde al aporte de las personas. Esto es obvio que es así, lo demuestra la recaudación en los primeros 4 meses del año, que crece mucho menos que lo que crece la inflación. Entonces, de los 14 puntos que él había planteado, Caputo, cuando llegó al gobierno, que había presentado a Milei, que Milei compró, aceptó, ya no queda nada. Porque la base de todo eso era que los precios iban a converger con el tipo de cambio, cosa que siempre mienten. Recordemos la tablita cambiaria de Martínez Dios, recordemos la convertida duró 11 años, con Force pero duró 11 años, la convertida de Menem, recordemos los 2 primeros años que hizo lo mismo Macri, devaluó violentamente y después para acá y dijo, no, el tipo de cambio es el tipo de cambio paralelo, estaba a 9 pesos con 20, lo pasó a 13 pesos con 40, después lo congeló y después vino el derrape que todos sabemos. Entonces, en definitiva, el gobierno con Luis Caputo, que es el verdadero plan de gobierno que se está ejecutando, ya empezaron a contar las horas que van a estar en funciones. Ya entraron en tiempo de descuento.